Vale, pues comenzamos con lo que es el primer tema, realmente de vuestro temario, ¿vale? Porque las tres bolsas del martes pues son realmente una aportación nuestra para que sirva de introducción, de instituto, para que lo tenga un poquito olvidado o que no lo haya visto nunca, ¿no? Y ya comenzamos con el temario de vuestra electrónica. A ver, está un poquito cambiado el temario, como comenté. La razón es porque creo que es más fácil entender diodo y transistores al principio que meterse directamente con una amplificación, con una cosa un poco más abstracta, ¿vale? Esa es la razón. Por eso siempre empiezo por diodo. Lo hicimos así la primera vez y así hacemos ya siempre. Bueno, el diodo es el primer elemento semiconductor que vamos a ver. Que es, vamos a ver cuatro, el diodo, que de los cuales vamos a ver el diodo de unión, diodo estándar, normal, y el diodo Zener. Los transistores, el FET y el BJT, y luego el operacional. El operacional realmente lo que tiene dentro es un montón de transistores. Bueno, el diodo es un componente de dos terminales, o dos paquillas, ¿vale? Físicamente lo hay que se insertan en las placas y lo hay muy chiquititos que van como montados encima de la placa, que se le llaman SMD, pero son todos de dos terminales, ¿vale? Ánodo y cátodo. El ánodo es el terminal positivo y el cátodo es el terminal negativo. Interiormente, el diodo está compuesto por una unión PN. Como siempre digo, la parte de física de semiconductores no la veis, ¿vale? Y afortunadamente, porque es un lío tremendo. Es casi un asunto de fe, de creerse lo que ahí pasa, que de ciencia, la verdad. Bueno, pues bueno, obviamente es ciencia, ¿no? Pero bueno, es tan difícil de entender que lo que hay que hacer es creerse, ¿no? Porque eso funciona, efectivamente. Interiormente lo que tiene el diodo es un semiconductor. Una parte está dopada con dopantes que hace que los portadores mayoritarios de corriente sean los P. Los P son huecos. Los huecos son ausencia de electrones, ¿vale? Eso es un hueco. Un átomo al que se le ha quitado un electrón. Y en este lado, en el lado derecho, los portadores mayoritarios son los N. Bueno, pues lo que se hace es que se difunde carga de un sitio a otro y se crea aquí, en la unión, una determinada barrera de potencial que hay que vencer para que el diodo conduzca. ¿De acuerdo? Bien. Vale, no nos metemos en eso interiormente. Es interesante, pero ya digo que es una cosa muy compleja. Es prácticamente un asunto de físico, ¿vale? Prácticamente. Bien. A lo que nos interesa es un dispositivo de dos conductores, de dos terminales, perdón. Bien. Los terminales de un dispositivo electrónico son los puntos de conexión al exterior. Un dispositivo de dos terminales es aquel que se le pueden conectar dos cables solamente. El transistor es un dispositivo de tres terminales. El operacional, cuando va integrado, es de 14 terminales. Un microprocesador no puede tener 100 terminales. El diodo tiene dos. Vale. La particularidad del diodo es que es un componente ya no lineal, a diferencia de condensador, resistencia y bobina. ¿Qué significa que sea un componente no lineal? Es un componente en el que la relación VI no es recta. Va a tramos. Esa es la particularidad, una de las cosas más importantes de los semiconductores. Y otra particularidad es que los semiconductores, como los diodos, son capaces de regular la potencia que transfiere al circuito. Son elementos reguladores. De hecho, un diodo es una especie de interruptor electrónico. ¿Vale? Bien. El diodo funciona de la siguiente manera. Para que en un sentido conduce la corriente, la electricidad, y no en el otro. Es una especie de... Ahí está el símil que yo buscaba. Es una especie de válvula antirretorno. Una válvula antirretorno, ¿qué hace? Circula. El simbolito de algo así como esto, creo, ¿eh? No me hagáis mucho caso. El agua viene para acá y si intenta girar para atrás, tiene aquí un tope con un muelle que impide que tire el agua hacia atrás, ¿verdad? Bien, pues entonces el diodo es una válvula antirretorno electrónica. La corriente va en un sentido, pero no en otro. En un diodo de unión, como es este, la corriente puede venir para acá, pero no para acá. Entonces eso es un primer criterio que tenéis que tener claro. Hay un diodo que sí permite eso, que es el diodo Zener. Pero eso es un diodo especial, que veremos después, ¿vale? Pero el diodo de unión, el diodo normal, cuyo símbolo es S de ahí, solo permite el paso de la corriente
en el sentido de la derecha, bien dibujado. O sea, entrando por el ánodo, saliendo por el cátodo. ¿Vale? Bueno, yo con esto del ánodo y cátodo y aniones y cationes siempre me he liado mucho. Intento siempre utilizar lo menos posible para no liar a la gente, ¿vale? Yo le llamo esto el terminal positivo y el terminal negativo. Creo que a efecto de vuestro examen y para que nosotros lo entendamos aquí, va bien. O terminal P, terminal N, que eso sí me lo sé por dentro cómo está y me resulta mucho más fácil, ¿vale? A modo cátodo me lío mucho. Pero bueno, ese es el símbolo y que sepáis que la intensidad puede circular de ánodo a cátodo, de P a N, pero no de cátodo a ánodo, ¿vale? Bien, se puede hacer que circule una corriente de cátodo a ánodo, pero lo que hay que hacer es romperlo. Entonces eso ya obviamente ya no es lo correcto, ¿vale? Bien, lo más importante de un diodo es su característica VI. Su curva característica o gráfica característica VI. En esta gráfica, ¿vale? Esto es muy típico en semiconductores. Lo que se suele representar es la relación entre la tensión que le aplicamos y la intensidad que circula por ello, ¿vale? ¿Por qué? Porque no son lineales. Esto en una resistencia es una simple línea recta, cuya tendencia depende de la resistencia, ¿verdad? No, en un diodo, en un semiconductor no sucede eso. ¿De acuerdo? Bien. La característica VI, ¿vale? Es algo así como esto. Tenía que haber dibujado otro color, pero bueno, no pasa nada. Pongo esas dos rayitas para indicar que esa parte de la izquierda no está a la misma escala que la derecha, ¿vale? Bien. Esa es la curva de diodo, ¿vale? Esto es tensión diodo, tensión umbral, ¿de acuerdo? Polarización directa, polarización inversa, ok. Vale, bueno, ¿cómo funciona esto? Lo primero que tenéis claro, que tenéis que tener claro, muy claro, es cuál es cada uno de los cuadrantes. Esto es lo más importante y me da la impresión que es donde más se lía la gente, ¿vale? A ver. ¿Qué polaridad hay que ponerle aquí al diodo para estar en este cuadrante, en este, y lo mismo sucede con la intensidad? Bueno, una intensidad positiva, o sea, primer y segundo cuadrante, es una intensidad que circula así, de ánodo a cátodo, es decir, de positivo a negativo. ¿Por qué? Porque de negativo a positivo no puede circular. Esto de aquí no le hagáis ni caso. ¿Por qué? Aquí lo que sucede, como bien ahí lo apunta, es que se ha roto el diodo. En la zona de ruptura, ¿vale? Hay una zona de ruptura que nosotros la utilizamos conscientemente en el diodo Zener, pero en el diodo convencional, el diodo de unión, no. Aquí no hay que entrar, ¿vale? Bien. La intensidad es positiva cuando circula de ánodo a cátodo. Bien. ¿Y la tensión? Pues una tensión positiva es aquella que se polarice de la siguiente forma. Por cierto, me oiréis decir, creo que el otro día no lo llegué a comentar, me lo oiréis decir en infinidad de ocasiones, lo veréis en los libros, que es polarizar un componente electrónico. Polarizar un componente electrónico es, pues, dotarlo de una determinada polaridad, o sea, proporcionar una determinada tensión, una determinada caída de tensión. Eso es, a través de redes de resistencia y batería, habitualmente. De hecho, hay circuitos que se llaman circuitos de polarización, o en el caso de los transistores, ¿vale? Bien. Para que estemos en el primer cuadrante, que V sea positivo, significa que esto es más positivo que el cátodo. O sea, si este punto le llamamos el 1 y este el 2, V1 menos V2 tiene que ser mayor que 0. V1 menos V2 tiene que ser mayor que 0. ¿De acuerdo? Bien. Si la diferencia entre esos dos puntos es positivo, estamos aquí, en esta zona, ¿vale? Y eso es lo que se denomina polarizar en directo un diodo. Vale, con una salvedad. Ahí como podéis comprobar, yo he puesto que la zona de polarización directa es esta de aquí. ¿Qué es la zona de polarización directa? La zona de polarización directa es aquella en la que el diodo comienza a conducir, ¿vale? Comienza a circular corriente. Bueno, habitualmente
veréis también que se llama zona de polarización directa a esta de aquí, del 0 adelante. ¿Cuál es el problema? Que en un diodo real, aquí hay una determinada tensión, ¿vale? Que como podéis comprobar, hasta que no se alcanza no se dispara la curva hacia arriba. En un diodo real hay una determinada tensión ahí llamada VD o tensión umbral, que es esta de aquí, que tiene una formulita, ¿vale? Una exponencial por ahí que no me la sé de memoria, pero en el libro está, ¿vale? En un diodo real, realmente hasta que la tensión V, que es la diferencia entre la tensión de 1 menos la tensión de 2, estamos hablando de diferencia de potencial, ¿eh? Diferencia de potencial. No el voltaje que tenga el punto 1 y 2. No sé yo. La diferencia entre este y este. En un diodo real, hasta que esa diferencia no es superior a VD, que suele ser aproximadamente, en un diodo de silicio, aproximadamente entre 0,6 y 0,8 voltios, a ver, hasta que la tensión no alcanza ese valor, el diodo no conduce. Se levanta la pendiente, ¿vale? Se levanta la curva con una pendiente muy pequeña, pero a efectos prácticos se suele considerar que hasta VD no hay corriente. ¿De acuerdo? Bien. Eso lo que significa es que hasta que no alcanzamos esa tensión, el diodo no conduce. Que no conduzca significa que no permita el paso de corriente. Algo que no permita el paso de corriente es un cable abierto. Ya veremos que en esa zona el modelo del diodo es un circuito abierto, porque no pasa la corriente, ¿vale? Y otra cosa que diré hoy, ¿vale? En la segunda clase, entonces, todas estas cosillas las seguiré insistiendo hasta que ya avancemos hasta agosto más o menos. Que no haya corriente no significa que no haya tensión. Siempre nos acordamos del enchufe, ¿vale? Que no haya corriente no significa que no haya tensión. El diodo puede tener aquí tensión entre sus bornes, entre sus terminales, pero no corriente. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué sucede a partir de 0,6, 0,8 voltios? La tensión umbral. Sucede que la pendiente se dispara. El diodo comienza a conducir. Entonces, es como si la válvula se abriera. Hemos abierto la válvula, empiezan a circular corriente. ¿En qué sentido? En este. Entrando por el ánodo, saliendo por el cátodo. Entrando por la parte ancha, digamos, saliendo por la rayita. Entrando por P, saliendo por N. ¿De acuerdo? Y crece con mucha pendiente. De forma que eso significa que la resistencia es muy pequeña. Si tenéis la fórmula que relaciona la resistencia con la tensión, intensidad con tensión de la resistencia, esta de aquí, ¿verdad? Si despejar la intensidad es igual a la tensión partida de la resistencia, ¿verdad? Si la resistencia es muy pequeña, la intensidad es muy grande, ¿no? Aquí, en cuanto sube un poquito la tensión, la intensidad se dispara. Eso significa que la resistencia que opone el diodo al paso de la corriente, una vez que está polarizado en directo, una vez que hemos superado la tensión umbral, es muy pequeña. ¿Eso qué significa? Que se comporta casi como un circuito. Pues fijaros, pasa de comportarse como un circuito abierto a comportarse como un circuito cerrado, como un cortocircuito, todo o nada. Prácticamente el funcionamiento todo o nada. Vale. Bueno, pues esa es la zona de polarización directa. Es la zona en la que tiene que estar el diodo, debe estar para que conduzca. Es muy fácil. Es muy fácil. Para que un diodo conduzca, ¿qué hay que comprobar? Un diodo real, ¿eh? Real. Que V1 menos V2 tiene que ser mayor que esa tensión umbral. Esto es para un diodo real. Insisto, porque en vuestro examen el diodo nunca es real, sino ideal. Ahora veremos la diferencia, ¿vale? Pero en un diodo real, esa diferencia tiene que ser superior a V, si no el diodo no conduce. Bueno, ¿qué sucede cuando la tensión es negativa? Si la tensión es negativa, ¿vale? Si la tensión es negativa, esta V es negativa es porque aquí cambia la polaridad. O sea, V1 menos V2 se hace negativo. Esto más grande que esto. ¿De acuerdo? Ahí que sucede entonces que el diodo no conduce. Nunca. Salvo que esto corresponde a esta zona. Salvo que alcancemos esta curva, ¿vale? Esta pendiente muy alta hacia abajo. Aquí no hay que llegar. ¿Por qué? Porque el diodo se ha roto. Se ha destruido, ¿vale? La unión. Ahí no se llegará. Bueno, estamos hablando de que eso puede ser 40-50 voltios comparado con 0,6, que suele ser eso, ¿vale? Esto, la escala es completamente diferente.
ahí no se suele llegar. Esa es la zona de polarización inversa. Polariza, esto lo va con Z, esto va con C. Polarización inversa. Esto, me oiréis decir siempre, el diodo está en directo, el diodo está en inverso. O cuando mande los ejercicios resueltos, cuando resuelva la duda por correo, está en directo o en inverso. En directo, aquí. En inverso, aquí. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, con lo que hemos visto ahora, importante. Hasta ahora, muy importante. El diodo no es un modelo, no es un circuito, no es un componente lineal, por lo tanto, va a tramos. Ahí está la gráfica, se ve clarísimo que la gráfica es a tramos. 2. Para que conduzca, tiene que estar polarizado en directo y la corriente solo puede circular en esa dirección. Eso significa que si yo resuelvo un circuito donde hay un diodo y a mí me sale que la corriente del diodo entra por aquí, ya podéis regular, porque está mal. Está mal. Hay algo que está mal. O está mal supuesto, o está mal resuelto, pero la corriente no puede entrar por el cátodo, ¿vale? No deja, como una barrera. No permite que pase la corriente por ahí. ¿De acuerdo? Bien. Y vale, y para que esté polarizado en directo, es decir, para que conduzca, tiene que tener una diferencia de tensión, de potencial entre sus terminales, positivo y negativo, de al menos 0,6, 0,8. Lo que diga el ejercicio. Lo que diga el ejercicio, ¿vale? Y esa tensión se le llama tensión umbral. Y depende de la temperatura, ¿vale? Depende de la temperatura. Bien. Otra cosa importante, esto es nuevo. Esto es realmente lo más novedoso de la electrónica. Como se está acostumbrado a otras cosas, ¿no? Como la teoría de circuitos. Un componente electrónico, ¿vale? Un componente electrónico trabaja a tramo, como este, por ejemplo, ¿vale? Y ya veremos que el transistor mucho más. No es lineal, ¿vale? No es lineal, por lo tanto, cuando se analiza un circuito con un componente electrónico, aquellas cosas que son prácticamente inmediatas, como lo que hacíamos el otro día de resolver una malla o el circuito de carga de un condensador, ¿verdad? Aquí no es tan inmediato. ¿Por qué? Porque para empezar hay que saber en qué zona está trabajando. Los componentes electrónicos son componentes que trabajan por zona. Tenemos, por ejemplo, que el transistor tiene 4 zonas de trabajo. El diodo, afortunadamente, el diodo solo tiene 2. Pero hay que saber en cuál de las 2 trabaja, porque no es lo mismo que esté conduciendo a que no. Bueno, es que cambia mucho la cosa que sea un cortocircuito prácticamente a un circuito abierto. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace en electrónica? Lo que se hace con los componentes electrónicos para permitir analizar de forma cualitativa, ¿vale? Con cierta aproximación cuantitativa el circuito es sustituirlo por un modelo hecho a base de fuentes y componentes pasivos para que yo pueda aplicar las leyes de Kirchhoff, que son las que me permiten resolver un circuito. Entonces, lo que vamos a ver ahora es muy importante y es ¿por qué serie de componentes tengo yo que sustituir el diodo en un circuito para poder analizarlo? Lo que se hace es se modeliza el diodo en base a componentes pasivos. Pero claro, si yo no sé ni siquiera si el diodo está conduciendo o no, es que no sé qué hacer, entonces en el ejercicio no puedo hacer nada, no puedo resolver nada, ¿vale? No puedo resolver nada. Bueno, pues entonces, vamos a ver ahora el modelo de los modelos, o el modelo, ¿vale? Modelo del diodo de unión. Bueno, para esto vamos a suponer, por un lado, que el diodo está polarizado en inverso y vamos a ver el modelo del diodo, tanto si está polarizado en directo como si está polarizado en inverso. Modelo del diodo de unión. Caso 1. Polarización inversa. Digamos que para un diodo real, ¿vale? Bueno, no lo voy a poner eso, ¿vale? No lo voy a poner eso. El diodo no conduce. En polarizado en inverso, es de aquí para atrás, de este punto hacia la izquierda, el diodo no conduce, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es su modelo? Sería algo así como esto, ¿vale? Para empezar, lo primero que tenéis claro es que la polaridad, ¿cómo es? Así. Así, o
O, en general así, ¿vale? O positiva, pero que no alcanza VD. No me voy a meter ahí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en general en vuestros exámenes todos los diodos son ideales, con lo cual ahí no me voy a meter. Ahora nos centraremos realmente en lo que sucede en el diodo ideal, cuando hagamos el modelo. Bueno, cuando el diodo está polarizado en inverso, no conduce. ¿Cuál es su modelo? El diodo hay que sustituirlo por eso. ¿Dónde estaba el diodo? Aquí. Ahí está. ¿Cuál es su modelo? Un circuito abierto. Modelo del diodo trabajando en inverso. O sea, sin conducir. Perfecto. Vamos por otro. Y ya está. Si un diodo no conduce, está en inverso, no conduce. La rama por la que él esté está abierta. Suponemos que tenéis, pues esto. Bueno, cualquier cosa la acabamos de ver ahora dentro de un ratito, ¿no? Y bueno, y en este ejercicio, pues por la razón que sea, nosotros entendemos que el diodo no conduce, ¿vale? Bueno, pues si no conduce, a la hora de analizarlo, se sustituye por eso, y lo que ya hay que tener claro, muy clarito, es que por esta resistencia no va a circular ninguna corriente. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque está en circuito abierto. El diodo no lo permite. La válvula está cerrada. ¿Ok? Bien. Vamos a ver ahora la polarización directa. Esta es la más complicada. Polarización directa. Bueno. Para el caso de polarización directa hay tres modelos, ¿vale? Hay tres modelos, digamos, o tres aproximaciones, ¿vale? Primer modelo, vamos a ponerlo así, primer modelo. Lo pongo sencillamente para que veáis el punto de partida del último modelo, porque este yo no lo he visto nunca en los exámenes, ¿vale? O sea, yo creo que vosotros siempre utilizáis un diodo completamente ideal, ¿vale? Bueno, en el primer modelo lo que se hace es suponer que la gráfica es así. VD, bueno, aquí está la zona de rotura, ¿vale? Es completamente recta, ¿vale? Hemos linealizado todas esas curvas que veis aquí, ¿vale? Este codo lo cancelamos, ¿vale? Y lo idealizamos por una línea recta. Pero seguimos manteniendo la tensión umbral a pesar de que sea pequeña. Modelo del diodo. ¿Vale? El diodo está polarizado así, en directo, ¿vale? ¿Vale? Y esta V debe ser mayor de VD, que VD. Bien, el diodo se modeliza de la siguiente forma. La pendiente de esa recta, ¿vale? Es la inversa de la resistencia. Como podéis comprobar, estamos representando intensidad en función de tensión, la inversa de la resistencia. ¿Y qué pasa? Que una vez que nosotros, este es el modelo del diodo, ¿vale? Ahí estaba el diodo. Una vez que nosotros polarizamos el diodo, ¿vale? Con una determinada batería exterior, fijaros que siempre hay una VD, siempre. Más un cachito más de tensión, ¿verdad? Ese cachito es el que cae en esta resistencia. Esto es lo que realmente sucede en un diodo, ¿vale? Ese es el modelo de un diodo real. Una caída de tensión de 0,6, 0,8 voltios, más otra pequeña caída de tensión correspondiente a lo que cae en su resistencia interna, ¿vale? De hecho, tiene resistencia interna porque si no, no se cae en caída. ¿De acuerdo? Bien. Solamente para que lo sepáis de dónde viene, lo que vamos a poner a continuación, porque yo no lo he visto nunca. Y yo creo que no, esta parte, esto es nuestro, ¿vale? Pero bueno, por si acaso. Ahí está, porque todos los ejercicios que hay en la relación, ¿vale? Los que hemos visto, siempre suponen que el diodo es completamente ideal, ¿vale? Bien, segunda aproximación. Aquí lo que hacemos es lo siguiente. Exactamente igual que antes, ¿vale? Exactamente igual que antes, pero
Suponemos que esa pendiente es tan alta que la podemos considerar incluso vertical. ¿Vale? Esta de aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la resistencia ahora es cero. No hay resistencia interna de diodo porque la pendiente es infinita, ¿verdad? Bueno, pues si tenemos diodo polarizado de esa forma, con una determinada tensión, ¿vale? Que es mayor que esa VD, el modelo es el siguiente. Es muy fácil. Así. El diodo se convierte en una batería de VD. ¿Eso qué significa? Que cuando conduce, estamos en polarización directa, el diodo conduce. En sus extremos hay una caída de tensión de VD. Ya está. Una vez que conduce, fija en su extremo una caída de tensión de 0,6-0,8 voltios. Ese es su modelo. ¿Por qué hay que sustituir, si estamos en la zona directa y en este modelo, por qué hay que sustituir el diodo? Por una batería de valor VD. Así de sencillo, así de fácil. ¿Ok? Y la tercera aproximación, que es la que se usa aquí. Esta que se la muy bien, ¿vale? Y tener la música. Y esta es la que corresponde al caso ideal. Diodo ideal. Pues en la gráfica, lo que se hace es suponer que la gráfica es así. Esto ya es un poquito más complicado de ver, ¿vale? Podría hacer preguntas, ¿eh? Como siempre. Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho aquí? Suponer que esa tensión VD, que es muy pequeña, que es de 0,6 aproximadamente, suponer que es 0. Entonces, este sí que es verdad que es un interruptor puro y duro. Cuando no conduce, conduce. Cuando no conduce, el circuito abierto, ya lo hemos visto antes, ¿vale? Es el caso de polarización inversa. Y cuando conduce, fijaros, en cuanto la tensión alcanza los 0 voltios, la intensidad se dispara. En cuanto la intensidad alcanza, la tensión alcanza los 0 voltios, en cuanto la diferencia de potencial entre ánodo y cátodo, entre el lado positivo y el negativo es 0, prácticamente un poquito mayor que 0, la intensidad se dispara. Se va arriba y la tensión se mantiene aproximadamente en 0. ¿Verdad? Pues entonces, si esto lo polarizamos así, que ya veremos que esto tiene un error, ¿vale? ¿Su modelo cuál es? Un cortocircuito. Aquí hay un problema. Si el diodo yo lo sustituyo por un cortocircuito y lo estoy alimentando con una batería, me voy a cargar la batería porque no hay resistencia ninguna ahí, va a circular mucha corriente, ¿verdad? Vale. No se puede, en este caso, alimentar el diodo directamente con una batería si existiera ese diodo, ¿vale? Que no existe. Porque siempre una caída interna tiene una resistencia interna, ¿vale? Esto es el modelo de un diodo completamente idealizado, que es el que se utiliza para hacer análisis cualitativo, ¿vale? Pero ese circuito que yo dibujo ahí, ese circuitillo, si lo montásemos en la realidad, nos cargaríamos la fuente. ¿Por qué? Pues si aplicáis la ley de Ohm, la intensidad es tensión partido resistencia, no hay resistencia ninguna, la intensidad se va a infinito, rompemos la pila. O rompemos la pila o se quema el cable o lo que sea. Algo se rompe. Seguro. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. Vamos a ver, en esos puntillos yo tengo ahí un ejemplillo, lo vamos a ver durante estas clases, ¿vale? Por lo menos la de hoy, la de lunes ya posiblemente no, para ir un poquito más rápido. La de hoy seguro, yo lo que haré es que pondré siempre aquí a la izquierda, en pequeñito, ¿vale? La gráfica para que no se nos olvide. La gráfica de un diodo, ¿vale?
la gráfica hace algo así como esto, ¿no? Eso. Y esta era la V, ¿verdad? Bueno, el circuitillo que nosotros tenemos ahí es este de aquí, ¿no? Resistencia, diodo y tensión de entrada, ¿vale? Normalmente cuando tengamos una tensión que es la entrada del circuito, le llamaremos VI, ¿vale? Sí. Bueno, se trata de lo siguiente, ¿vale? Vamos a medir esta tensión. Vamos a llamarle, si queréis, pues V sub 0 de salida, ¿vale? V input, V output. Vamos a suponer que aquí está la alimentación y nosotros cogemos con un polímetro o un osciloscopio y lo ponemos allí, ¿vale? Bueno, vamos a dibujar primero la tensión de entrada. Esa tensión de entrada es alterna, ¿no? Bueno, pues supongamos que es algo así como eso. Donde tiene un valor máximo, ¿vale? Y un valor menos V máximo. Si eso nos da, ¿de acuerdo? Venga. Y vamos a supongamos que el diodo es completamente ideal. El diodo es completamente ideal. Venga. Si el diodo es completamente ideal, la gráfica esta, que es la real, ¿no? ¿En qué se convierte? En esto. ¿Ok? Se convierte en eso. Fantástico. Bueno, en definitiva, si V es mayor que 0, ¿vale? Realmente nunca llega a ser mayor que 0. Porque siempre lo que sucede es lo siguiente, ¿vale? Si nosotros tratamos de alimentar un diodo con una tensión superior a 0, el diodo va a fijar entre su extremo una tensión de 0. Por eso he dicho que no es un dispositivo lineal. Son dispositivos que funcionan completamente diferentes a los pasivos. Si nosotros intentamos que V sea mayor que 0, ¿vale? El modelo del diodo, ¿cuál es? Cortocircuito completamente. Un cortocircuito tiene de tensión en su extremo 0. Si la tensión que aplicamos al diodo es negativa, el diodo no conduce, no hay corriente, ¿verdad? Su modelo es circuito abierto. Todo o nada. Todo o nada. Y esa V, aquí donde no se puede equivocar uno, ¿eh? No es, y lo insisto, lo digo así de claro y me paro tanto porque es donde más se falla. No es ni la tensión de la patilla de la izquierda, ni la de la derecha, ni la de la batería, ni la de la resistencia que hay al lado, ni nada por el estilo. Es la diferencia entre este y este. Así. Hablamos siempre de diferencias de potencial. Es la diferencia entre el potencial del ánodo y el del cátodo. El de la parte positiva y la parte negativa del diodo. Diferencia. O sea, VA, para este caso del diodo ideal, tiene que ser superior a VT para que el diodo conduzca. Ok. Bueno, vamos a analizar este circuitillo, que es muy sencillo. Es muy sencillo. Y vamos a suponer que la entrada es alterna, ¿no? Y suponemos que el diodo es completamente ideal. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a ver. Bueno, cuando tengamos ejercicios de diodo con baterías, con fuentes de continua, son algo más sencillos que los de fuentes de alterna. Hay que reconocerlo, ¿vale? Entonces, los de fuentes los que tienen fuentes alternas son un poquito más complicados, se resuelven como vamos a hacer ahora. Bueno, lo primero, un poquito de orden. Y eso que significa que separemos los dos semiciclos claramente de la fuente. Hay un semiciclo positivo y un semiciclo negativo, ¿verdad? Primero analizamos uno y luego otro, ¿eh? El que queráis primero, pero no los dos a la vez.
Lo que significa esto, que esa fuente sea alterna, eso significa que la polaridad de esta fuente cambia, ¿eh? Que cuando estamos en el semiciclo positivo, el positivo, como la fuente indica, está arriba. Cuando estamos en el semiciclo negativo, el positivo se va abajo. Cambia la polaridad. ¿Ok? Bien. Pues venga, vamos a ver. Vamos a suponer que estamos en el semiciclo positivo. Por lo tanto, la tensión de la fuente es positiva. ¿De acuerdo? Este más positivo que ese. Ok. Bueno, vamos a ver lo que sucede. Empezamos por este punto. Por el punto de origen. No hay tensión, ¿vale? Como no hay alimentación ninguna por ningún sitio, porque no hay tensión, se supone que no tiene que haber intensidad. La intensidad no se puede generar de la nada, ¿no? El diodo en sí no genera, el diodo no genera el diodo no genera intensidad ni nada por el estilo, ¿eh? El diodo deja pasar la corriente o no, pero hay que quitarlo desde afuera. Eso no hace nada. Bien, entonces, si no hay tensión, no hay corriente, ¿verdad? Bueno, pues que tenéis claro, esto hay que tenerlo clarísimo. Si no hay corriente, en la resistencia no hay tensión. ¿Por qué? Por Ohm, por la ley de Ohm. Y vuelvo a decir lo mismo de siempre. V igual al poder. Esa V es la diferencia de potencial en los bordes de la resistencia. No el potencial de ningún punto en concreto. La diferencia. Bien. Pues la tensión de la resistencia es cero. ¿Verdad? ¿Eso qué significa? Que el potencial de este punto es el mismo que el que hay ahí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Esto es un conductor, todo está al mismo potencial, pero como en la resistencia no hay diferencia, este es el mismo que ese. Ok. Bueno, pues aquí tenemos el potencial del polo negativo está aquí y el del polo positivo está aquí. En ese instante, como la resistencia prácticamente no hace nada, al no conducir no tiene diferencia de potencial, y si una resistencia no conduce, más cosa, ¿eh? Que os tenéis que ir quedando con toda esta. Si una resistencia no conduce, no significa que sea un circuito abierto con respecto a la diferencia de potencial. No, señor. Es un circuito cerrado, todo lo contrario. Si en una resistencia no hay corriente, respecto a la diferencia de potencial, el de aquí es el mismo que el de aquí. Se comporta como un cable, fijaros la cosa más curiosa, ¿vale? Bueno, en definitiva, este potencial está aquí y el de positivo de la fuente está en A. Bueno, pues en cuanto, como el diodo es ideal, yo lo que necesito es que en sus bornes haya una pequeña caída de tensión. Por pequeña que sea, conduce. En cuanto esto se hace un poco positivo, ¿qué es lo que le pasa al diodo? Que conduce. ¿Por qué? Porque VA es mayor que VB. Esto, mayor a esto, ¿qué hace el diodo? Se pone a conducir. Se activa la válvula. ¿En qué se convierte el circuito? Cogemos un modelo. Cuando conduce es un cortocircuito, ¿verdad? Sustituimos por el cortocircuito. Resistencia, ¿verdad? Aquí está la salida, ¿no? Y aquí está VI, ¿no? Cuando el diodo conduce, que coincide con el valor positivo de la tensión de entrada, ¿qué pasa ahí? Que se convierte en un cortocircuito. La pregunta, si alguien quiere responder, es fantástico, ¿eh? Yo hago la pregunta, si a los 10 segundos nadie contesta, pues yo tiro para adelante, ¿vale? Pero yo vuelvo a insistir lo de siempre, estoy un poquito pesado, pero la participación es muy enriquecedora, ¿vale? ¿Cuál es la tensión de salida? ¿Qué valor tiene la tensión de salida en este caso? La tensión de salida es VI, correcto. La tensión de salida es VI. La tensión de salida es VI, correcto. Por lo tanto, durante el semiciclo positivo, el diodo conduce y ¿qué es lo que hace? Pasa toda esta tensión a la salida. Las dos tensiones son iguales, es como si estuviera en paralelo, ¿verdad? No hay ningún conductor por medio, esto pasa aquí, esto pasa aquí. Ok, perfecto. Seguimos. Ahora nos vamos al semiciclo negativo, ¿vale?
volvemos a pasar por cero, estamos en ese punto intermedio, ¿vale? Que ni para acá ni para allá. Y en ese punto vuelve a no conducir la resistencia, ¿vale? Porque no hay tensión. Y ahora nos venimos un poco para abajo. ¿Eso qué es lo que hace? A mí me gusta hacerlo así, ¿vale? Para que se entienda. Cambia la polaridad. Cambia la polaridad, ¿vale? Entonces, el negativo se queda aquí y el positivo pasa aquí. ¿Por qué? Porque como la resistencia, en ese justo instante, en ese cambio de semiciclo, como deja de pasar la corriente, la resistencia no conduce, ¿qué es lo que hace? Este positivo pasa aquí. ¿Cómo estamos polarizando el diodo? El inverso. VB mayor que VA. Por lo tanto, el diodo no conduce. Modelo del diodo. Circuito bien. Circuito abierto, no conduce. Le cambio la polaridad, ¿vale? Para que se sepa. Esto realmente no se debe hacer, ¿vale? Porque el positivo lo que indica es la referencia, ¿vale? Pero bueno, para que nos entendamos aquí en clase, le cambio la polaridad para indicar que estamos en el semiciclo negativo, ¿vale? Esto es el semiciclo negativo. Vale. ¿Qué sucede ahí? Que no conduce, amigo, ¿no? Bien, ¿cuánto vale un sustero? En otra intervención. No hay corriente. El diodo no permite el paso de la corriente. Cero, ¿verdad? Ok. Cero. Pues he puesto el circuito para que veáis que el diodo es un componente completamente no lineal. En el semiciclo positivo ha permitido el paso de la tensión y en el semiciclo negativo nada, lo ha dejado a cero. Eso es un rectificador de media onda, ¿vale? Si repitiésemos otro ciclo, sería otra cresta arriba, abajo nada, otra cresta arriba, abajo nada, un rectificador de media onda. Luego ya cuando veamos los rectificadores de precisión, ¿vale? Entraremos con más detalle en ello. Un circuito muy sencillo, ¿vale? Vamos a otro, curioso. Esto realmente no creo que lo pongan en un examen. Pero bueno. ¿Alguien se anima a comentar qué función tiene ese circuito o qué hace? ¿O qué cree que hace? No hace falta nada. Podemos decir lo que vale un sub-cero, o qué hace de su 1, qué hace de sus 2, qué pasa en el semiciclo positivo de la señal, el semiciclo negativo. Cualquier cosa que comentéis, ¿vale? Pues lo vamos hablando. La V sub I, así, ¿vale? Igual que antes. Su tensión V max y menos V max. Venga. Era José María, ¿verdad? Todavía no conozco a todos. Bueno, ¿por qué es correcto lo que tú dices? Pero ¿por qué no conduce nunca? Sí, correcto, es así. Están en contraposición, están contrapuestos esos dos diodos, ¿vale? Lo he hecho a propósito, ese circuito no hace nada, ¿vale? Pero bueno, en muchos ejercicios de los que ponen los exámenes no hacen nada, ¿vale? Es solamente un ejercicio pedagógico, de examen, vaya. Otros sí tienen su utilidad, ¿vale? Como el disparador de MI, el multivibrador y todo eso, ¿vale? Los inversores que ponen, pero algunos de los de diodos son sencillamente para practicar y aprender cómo funciona el diodo. Ese circuito no hace nada, efectivamente.
Pasemos un poco por encima del hecho de las tensiones, ¿no? Que si tiene que ser positiva una, negativa la otra. Vale, ok. Simplemente fijémonos en una cosa. La intensidad en el diodo solo puede venir así. Solo, ¿verdad? Para acá, no. Bueno, si nosotros queremos que conduzca el diodo 1, la corriente tiene que ir en sentido antihorario. Para que la corriente vaya en sentido antihorario, tiene que pasar primero por el cátodo de 2 y luego salir por el ánodo. O sea, primero por la parte negativa y luego por la parte positiva. No. El diodo no funciona así. Por lo tanto, si D conduce, o D está dispuesto a conducir, o está en condiciones de conducir, D2 no le deja. No puede. Como no es, la corriente no tiene otro camino que no se eche, si D1 está en condiciones de conducir, D2 no. Semiciclo positivo no conduce. Le damos una vuelta, semiciclo negativo, 3/4 de lo mismo, D2 puede conducir, D1 no lo permite, porque la corriente no puede venir hacia la izquierda. Como nunca hay corriente, V sub R, que es V sub 0, perdón, que es igual a I por R, es igual a 0 voltios. Efectivamente, no hay salida. En ese circuito no hay salida. Perfecto. Vamos por otro. Bueno, vamos a analizar ese circuitillo a ver lo que hace, ¿vale? Vamos a ver lo que hace. Bueno, déjame al bueno, ¿no? Lo diré en el siguiente ejercicio. Vamos a ver lo que hace. Otra tensión alterna, ¿vale? Tiene sus dos semiciclos, ¿vale? V max menos V max. Bien. Bueno, en principio, yo siempre doy un consejo, ¿vale? A la hora de analizar los ejercicios de diodos. Los ejercicios de diodos tienen algo de abstracción, hay que abstraerse un poquito, ¿vale? No son tan metódicos como otros. Yo siempre digo lo mismo, cuando os planteéis delante un ejercicio de diodos, bueno, cuando se ve, la gran mayoría de las veces, se ve, bueno, ¿por dónde empiezo esto? De hecho, uno de los de esta convocatoria, el de la segunda edición, no lo vamos a hacer ahora, será el primero que hagamos, no es muy difícil, pero desde la primera semana tiene sus vidas, ¿vale? Y hay que plantearse delante de mirar a ver qué hago. Tenéis que empezar siempre suponiendo algo. Hay que suponer algo. ¿Por qué? Porque el diodo puede estar en directo o en inverso. No tenemos por qué saberlo, porque el circuito puede ser muy complejo y no ser evidente cómo está el diodo. En circuitos con semiconductores, sobre todo con diodos, hay que empezar haciendo una suposición. ¿Conduce o no conduce? Pues no tengo ni idea. Vamos a suponer que conduce. Y luego, pues validamos, vamos a ver si la solución que obtengo, pues ratifica la suposición o no. Hay que cambiar. Bien, yo siempre digo lo mismo. Cuando hacemos un ejercicio como este, ¿no? Hay que empezar suponiendo algo, ¿no? Pero vamos a suponer que el diodo no conduce, ¿vale? Vamos a suponer que cuando arranca la tensión el diodo no conduce. ¿De acuerdo? Imaginaros que estamos en cualquier punto del semiciclo positivo. En cualquiera. Vamos a suponer, por centrarme un poquito la cosa, que esto vale 10, esto vale menos 10, y que las resistencias son las dos iguales a 10K. ¿Vale? Vamos a suponer que estamos en 5 voltios de tensión de entrada. Estamos en este punto, ¿vale? 5. Bueno, y supongamos que el diodo no conduce. Por lo tanto, nos vamos aquí. La resistencia me sale fatal. R2, R1. Vale.
5 voltios, ¿verdad? Bueno, esas dos resistencias están claramente en serie, ¿no? A ver, cuidadito. Aquí ven las cosas ya interesantes. Yo el lunes dije que el martes, ¿no? El martes. Que la resistencia podía estar en serie, en paralelo o en ninguna de las dos, ¿no? Y dije que la resistencia en serie no significaba que estuviesen una a continuación de la otra, significaba que estaban en la misma rama, ¿vale? O que por ella circulaba la misma corriente, en el mismo circuito. Esta resistencia, en este caso, con esta suposición está en serie con esta. ¿Por qué? Porque al no conducir el diodo, la corriente viene por aquí. ¿En este circuito la resistencia 1 y 2 están en serie? No, señor. Porque aquí hay una rama que no sabemos si conduce. En el caso de que conduzca, la corriente va a venir para abajo. Esta corriente no es la misma que esta, ya no está en serie. Aquí sí, porque esta rama como si no estuviese. Por lo tanto, la intensidad en este circuito es igual a la tensión partido R1 más R2. 5 partido 20K. Bueno, un cuarto, ¿no? 0,25 miliamperios, si no me equivoco. La intensidad 0,25 miliamperios. Bueno, hemos supuesto que el diodo no conduce. Y sacamos eso, ¿vale? Hemos supuesto también un punto cualquiera del semiciclo positivo y no ha salido esto, ¿vale? Que hay corriente. No sabe que hay corriente. Bueno, en la resistencia 2, ¿vale? Habrá una tensión de valor I por R2, ¿verdad? Que son 0,25 miliamperios por 5 voltios, ¿verdad? Perdón. Por la resistencia, por 10K. 2 voltios y medio, ¿verdad? Correcto. Las dos resistencias son iguales, están en serie y la tensión es de 5 voltios. Tiene que haber 2 voltios y medio en cada una a fuerza. Vale. 2,5 voltios, ¿verdad? Bien. ¿Eso qué significa? ¿Y con qué polaridad? Porque la corriente viene por aquí. Más, menos, V, R2 igual, en este caso a 2,5 voltios. Significa lo siguiente, que entre los dos puntos donde está el diodo situado, ¿verdad? Hay una diferencia de potencia de 2,5 voltios. Este punto es 2,5 voltios más alto que ese voltaje. Tiene 2,5 voltios más. ¿Correcto? ¿Qué significa eso? ¿Cómo está el diodo polarizado? En directo. En directo. Más, menos. Y el diodo es ideal. La pregunta es, ¿cómo podemos pasar ahora de 2,5 voltios que hay ahí a 0, que es lo que tiene un diodo ideal? Perfecto. Os lo digo, ¿qué ha pasado? Que la suposición era incorrecta. Hemos supuesto que con 5 voltios no conducía y lo que sucede es lo siguiente, que como está polarizado en directo, conduce. Y un diodo en directo, conduciendo, ¿qué hace? Un cortocircuito. El diodo es un cortocircuito. Todo lo contrario a lo que habíamos supuesto nosotros, ¿vale? Bien. Si el diodo es un cortocircuito, hemos puesto un cortocircuito en paralelo con la resistencia de reloj. ¿Qué sucede aquí? Un cortocircuito, ahora voy para atrás, ¿vale? Un cortocircuito, ¿qué tensión tiene? Un cable. Cero. No hay tensión en el extremo de R2. No hay. Porque le hemos puesto un cable en paralelo. Si ponemos un cable en el enchufe, ¡pum! Pues lo mismo. Le hemos puesto un cable en paralelo, la resistencia R2 la hemos saltado. ¿Por qué? Igual que el agua. Tira por donde menos resistencia encuentra, ¿no? Bueno, pues en un cable de resistencia nula, como va la intensidad, se va por ahí. Si toda la intensidad se va por ahí, esta resistencia no hace nada. Por ahí no va corriente. ¿Por dónde se va toda la corriente? Por el diodo, ¿verdad? ¿En qué se ha convertido el circuito? En esto. ¿Cuánto va la intensidad? 5 partido R1. 5 partido 10K. 0,5 miliamperios. En cuanto el diodo conduce, por ahí circula una tensión, una corriente, constante de 0,5 miliamperios.
Y la resistencia R2 no hace nada. ¿Que esto vale 6? Pues nada, 6 entre 10K. ¿Que esto vale 10? 10 entre 10K. ¿Que esto vale 1? 1 entre 10K. Siempre que sea positivo, el diodo lo polariza en directo, porque hay una caída de tensión aquí, en el supuesto que hemos hecho antes, como si vale 0,1. En resumidas cuentas, en el semiciclo positivo, el diodo se convierte en un cortocircuito, R2 no hace nada, por ahí no circula corriente, la corriente circula por R1 y se baja por el diodo. Y la corriente es de medio miliamperio. ¿Ok? Fantástico. Seguimos. Semiciclo negativo. Una tensión cualquiera, ¿vale? Una tensión cualquiera negativa, en este caso de 5, ¿no? Vale. Vamos a suponer igualmente que el diodo lo conduce. $5 con esa polaridad, ¿vale? El diodo no conduce, lo suponemos, ¿no? Aquí tenemos una corriente ahora, ¿verdad? El sentido contrario antes, ¿verdad? Que es 5 partido R sub 1 más R sub 2. 5 partido, ¿cuánto era? 20K, ¿no? $2,5 mA igual que antes, pero en sentido contrario. Ahora la tensión de la resistencia tiene esta polaridad, ¿verdad? El positivo por donde entra la corriente, ¿no? VR2. VR2 es igual a I por R2. Y esto es 2,5 miliamperios por 10K, ¿no? 2,5 voltios, ¿no? Pero ahora con el signo, con la polaridad cambiada. El positivo está abajo y el negativo arriba. ¿Correcto? Bien. ¿Dónde está el positivo de la tensión? Abajo. Y el negativo arriba. ¿Cómo estamos polarizando el diodo? Justo al contrario que debemos. En polarización inversa. Estamos de esta forma, ¿vale? Estamos aquí, por ejemplo. Le hemos metido una tensión de 2,5 voltios. ¿Vale? ¿Por qué estamos en la zona negativa del diodo? Porque el positivo está por abajo. ¿Vale? Realmente, desde el punto de vista de la gráfica del diodo, esa tensión es el menos 2,5 voltios. Porque el positivo está en la parte negativa, en el cátodo. ¿Vale? ¿El diodo conduce? No, señor. ¿No conduce? ¿El modelo está bien? Sí, correcto. Entonces, semiciclo positivo se convierte en un cortocircuito, conduce, el reloj no hace nada, semiciclo negativo, circuito abierto, conduce el reloj y conduce el reloj. ¿Ok? Venga, son dos ejemplillos, con ayuda. Vamos, porque están ya. Voy a dibujar solamente lo siguiente que vamos a dar. ¿Vale? Lo voy a poner y hacemos ese paloncillo de 30 segundos para cambiar el vídeo y cambiar la llamada. Pues venga, 30 segundos, ¿vale? Hago el cambiazo y vemos el